Buenos días, tardes o noches. Bienvenidos al canal. Antes de comenzar con este video, quiero aclarar algunos puntos importantes. Este fanfic no es de mi autoría, pertenece a otra persona. Todo lo que se presenta aquí es pura ficción, creado únicamente con fines de entretenimiento. Nada debe tomarse de manera literal. Las franquicias a las que pertenecen los mundos de este fanfic no me pertenecen, así como tampoco los personajes ni las imágenes que aparecen en este video. Todo el crédito corresponde a sus respectivos creadores. Lo único que me pertenece son los vídeos, los audios, las ediciones y la miniatura utilizados en este contenido. Con esto aclarado, es hora de comenzar. Espero que disfruten del contenido y, como siempre, gracias por estar aquí. Chapter 391. Chapter 382. Tendo Kisara en hemodiálisis. Y el estómago de alguien dejó escapar un gruñido miserable. Tendo se abrazó a sí misma, enterrando su rostro en su pecho. Lastimoso, débil y con mucha hambre. Pero ella tenía un pecho grande. Dámela. Quiero comer bistec, es culpa de Rentaro. Tendo murmuró en voz baja. Haruto no se conmovió. Rentaro, sin embargo, señaló su propia nariz. Señorita Kisara, ¿cómo es que tengo la culpa? Y oye, yo también quiero comer. Kisara le lanzó una mirada fulminante. Es porque los ingresos de nuestra empresa este mes fueron 0. Si tuviéramos dinero, nada de esto sería un problema, todo es porque Rentaro es un inútil. Si no fueras tan patético, ya habríamos ganado dinero. Rentaro claramente se había acostumbrado a las constantes quejas de Kisara. Con cara inexpresiva, respondió. Señorita Kisara, acabo de convertirme en funcionario civil. Ni siquiera me han asignado un iniciador. Nuestra empresa es completamente desconocida. En estas circunstancias, ¿cómo se supone que voy a ganar dinero? Kisara se negó a dar marcha atrás. Señaló a Haruto y declaró. Si fueras tan fuerte como Haruto, no necesitarías un iniciador para ganar dinero. ¿Y la reputación? Se gana con poder. Eres una basura, Rentaro. Mujeres, mientras los dos discutían, el grupo de pequeñas lolis al principio estaba preocupado, pero finalmente comenzaron a mirar con diversión, al igual que Haruto. Lo único que les faltaba era un cubo de palomitas de maíz. La mirada de Haruto se desvió y se posó en la loli de cabello dorado. ¿Por qué tienes la cabeza envuelta en un paño? ¿Estás herida? La loli instintivamente extendió la mano y se la llevó a la cabeza. Pero luego negó con la cabeza con una expresión ligeramente preocupada. No hay ninguna lesión, solo algo malo. Haruto ya podía notarlo. No había olor a sangre debajo de la tela. ¿Pero algo malo? Bajo su mirada, la loli de cabello dorado se desenvolvió lentamente la tela de la cabeza. Un par de suaves y esponjosas orejas doradas brotaron de su cabeza. Haruto instintivamente extendió la mano y les dio unas palmaditas. Se sintieron increíbles. Y la loli de cabello dorado dejó escapar un extraño ruido como un quejido. Haruto lo soltó inmediatamente. Aquello no eran adornos. Eran auténticos. A juzgar por la forma, probablemente pertenecían a una especie canina, como un perro o un zorro. Y considerando el color, era más probable que fueran orejas de perro. Esto y no está bien. Mi mamá me abandonó por culpa de ellos, dijo en voz baja. Debido a la infección por el virus Gastrea, los genes de los niños malditos se fusionaron con los de otras especies. Además de otorgarles rasgos evolutivos, algunos niños malditos también sufrieron mutaciones físicas. Me gusta este par de orejas de perro. No está nada mal. Es adorable. Haruto expresó sus pensamientos honestos bajo la mirada ansiosa de la loli. Después de todo, las lolis con orejas de bestia eran supremas. Pero en este mundo, una mutación tan visible, incluso más notoria que sus ojos rojos, a menudo conducía a una inmensa malicia y discriminación. Al escuchar las palabras de Haruto, su completa falta de rechazo, la loli de cabello dorado sonrió con visible alivio y alegría. En ese momento, Kisara y Rentaro dejaron de discutir y se giraron hacia ellos. Sus miradas hacia Haruto prácticamente brillaban con vibraciones de buena persona. El tiempo pasó tranquilamente. Aunque esta zona estaba en las afueras de la protección del monolito, Gastrea rara vez se acercaba. Los rayos del sol se fueron apagando poco a poco.
Estaba anocheciendo. Hermano mayor, deberían regresar ya. La loli de cabello dorado de repente habló. Las otras lolis pequeñas, que habían estado jugando con los tres, también se quedaron en silencio. Aunque apreciaban profundamente la rara bondad que se les había mostrado, todavía estaban acostumbrados a poner las necesidades de los demás por delante de las suyas y nunca aferrarse a nada. Haruto volvió a frotar suavemente las orejas de la loli de cabello dorado. Está bien. Entonces demos por terminado el día. Pero nos veremos pronto. Diciendo esto, sacó ropa y comida de su espacio Kamui. Él entregó todo a los niños malditos. Estas niñas, si en un mundo normal, estarían en edad de educación obligatoria. Deberían vivir vidas inocentes, sin conocer el hambre ni el frío, preocupándose solo por las tareas y las notas. En lugar de ello, tuvieron que calcular el uso de cada trozo de comida y de cada recurso. Tuvieron que sobrevivir en la noche helada, en las sombras, donde los monstruos podían atacar en cualquier momento. E incluso en medio de tantas dificultades, aún tuvieron que soportar el odio y la malicia de la sociedad humana. Era insoportable. Antes de irse, Haruto preguntó el nombre de la loli de cabello dorado. Atsuki. Ok, ella no tenía apellido. Al entrar al área de Tokio, no pasaron por ninguna inspección seria. Simplemente les revisaron las heridas, les hicieron algunas preguntas básicas y les hicieron una prueba de conciencia. Después de todo, a juzgar por su edad, ninguno de ellos podía ser un niño maldito. Y la infección por gastrea dejaría heridas claras y una conciencia nublada. En cuanto al lugar de origen o identidad, aunque Tokio contaba con sistemas de registro, a nadie le importó lo suficiente como para comprobarlo. Ah, vale. Hoy son las grandes rebajas del supermercado. Me voy. Rentaro se dio una palmada en la frente y salió corriendo, dejando atrás a Haruto y Tendo Kisara. Al escuchar esto, Kisara instantáneamente quiso perseguirlo. El día del descuento solo llega una vez al mes. Necesitaba un bistec. Sin embargo, en el momento en que se movió, su cuerpo se puso rígido y comenzó a desplomarse hacia un lado. Afortunadamente, Haruto estaba allí. Él la atrapó. Honestamente, no había ninguna sensación romántica de fragancia en sus brazos. Todo lo contrario. Había un indicio de olor. Después de todo, Kisara acababa de huir de la zona para salvar su vida. Ni su ropa ni su cuerpo estaban lo que se llamaría limpios. Señorita Kisara, ¿está tramando una estafa? Al principio, que Haruto la atrapara le dio un vuelco el corazón. Pero en cuanto escuchó esa frase, su ánimo se derrumbó. Haruto-kun, ¿te gustan las lolis? Si no, entonces ¿por qué, cuando una mujer tan hermosa cayó en tus brazos, a 37 grados tu boca diría algo tan frío? Haruto solo rió entre dientes. Si sigue diciendo tonterías, señorita Kisara, la echaré. Kisara cerró la boca inmediatamente. Porque el tono de Haruto no parecía bromear. Y que la echaran ahora probablemente le costaría la mitad de la vida. Justo cuando Kisara recuperó algo de fuerza y se preparó para levantarse y dirigirse al hospital. Señorita Kisara, sus riñones parecen estar en mal estado. Ante esas palabras, su cuerpo tembló ligeramente. Ella miró a Haruto. Como si quisiera preguntar cómo lo sabía, pero aterrorizado de escuchar la respuesta. Loli, dijo Haruto con frialdad. Estás desnutrido, tienes problemas renales y ahora mismo tienes miedo. Los ojos de Kisara se abrieron con incredulidad. ¿Puedes oler eso? También, ¿por qué carajo este tipo me está oliendo a mí, una hermosa doncella? Ni siquiera tuvo oportunidad de quejarse. Bonk. Un golpe aterrizó en su cabeza. Con solo mirarla a la cara, Haruto ya sabía que estaba a punto de soltar tonterías. Mejor interrumpir el conjuro antes de que empezara. Después de la lección, Kisara se calmó. Y ahora que sus problemas de salud quedaron expuestos y ella simplemente se inclinó hacia Haruto y le preguntó. Haruto-kun, ¿podrías llevarme al hospital? Hoy es mi día de diálisis. Haruto no respondió. Él simplemente la recogió en brazos como una princesa. Y comenzó a caminar hacia el hospital. Ese hospital era un edificio emblemático, fácilmente reconocible por la gran cruz roja que tenía en la parte superior. Ni siquiera necesitó que Kisara lo guiara. En el camino, Kisara comenzó a explicar su pasado, casi como si sintiera que debía hacerlo.
Nació en el seno de una prestigiosa familia del distrito de Tokio. La familia Tendo, una de las casas nobles más poderosas de Japón, incluso antes del brote de Gastrea. Así que sí, Kisara era una auténtica Ohou-sama. Sin embargo, ni siquiera las familias nobles estaban exentas de la inmundicia y la corrupción. De niña, su padre intentó denunciar la corrupción y la malversación de fondos de la familia Tendo. Debido a esto, se convirtió en el blanco de los demás miembros de la familia. Una noche, en vísperas de su informe, un Gastrea apareció en su casa. Ante los ojos de Kisara, sus padres fueron asesinados por la criatura. Y ella misma perdió la función renal. Ahora solo podía vivir con diálisis regular y frecuente. No había ninguna duda. No era necesario investigar. Esto no fue un accidente. Fue claramente obra de la familia Tendo. Y entonces Kisara huyó. Dejó a la familia y fundó su propia empresa de seguridad privada. Incluso su reciente incidente, terminar fuera de la zona protectora, había sido obra de mercenarios contratados por la familia Tendo. La habían secuestrado y la habían echado, con la esperanza de dejar que los Gastrea se hicieran cargo de ella limpiamente. Chapter 392. Chapter 383. The people of this world are already doomed. Haruto ya tenía una comprensión bastante completa de la situación de Tendo Kisara por el anime y las novelas ligeras que había visto antes de cruzar. Ahora, mientras Kisara hablaba de su pasado, no había duda de que estaba tratando de acercarse a él. Ella no mentía. Ni siquiera intentó ocultar su deseo de venganza. Ella era completamente sincera. Tratando de ganarse la ayuda de Haruto. Si alguien con la aterradora fuerza de combate de Haruto la ayudara, las probabilidades de una venganza exitosa aumentarían drásticamente. Pero desafortunadamente, incluso después de llegar al hospital, Haruto no dio ningún tipo de respuesta. Cuando la enfermera de la sala de diálisis vio a Kisara, inmediatamente corrió hacia ella con familiaridad. Kisara-san, por fin llegaste. Ya llegas con más de 1 hora de retraso a tu cita. Es un asunto de vida o muerte, y no pudimos contactarte. Estaba muy preocupada. Kisara respondió con una sonrisa de disculpa. Entonces, la atención de la enfermera se centró rápidamente en Haruto. ¿Eres Satomi Rentaro? Por fin has venido para acompañar a Kisara-san a su sesión de diálisis. Si no tienes trabajo en el futuro, acompáñala más a menudo. Es una paciente, lo sabes. Obviamente, esto fue un malentendido. Kisara esbozó una sonrisa irónica. Él no es Satomi. La enfermera se quedó inmediatamente paralizada en el sitio. Después de un silencio incómodo, rápidamente sostuvo a Kisara y la llevó a la sala de diálisis. Dentro, Kisara se acostó en una cama de hospital con la ayuda de la enfermera. Mientras preparaba el equipo, la enfermera comenzó a chismorrear alegremente. Kisara-san, ¿así que no es el Rentaro-san que mencionaste? ¿Es tu novio entonces? Bueno, eso tiene sentido. Ese Rentaro nunca pareció importarte. Ni siquiera te ha acompañado a un tratamiento tan importante. Pero este hombre es tan amable. Es decir, la forma en que te mira está llena de calidez. ¿Y ese porte de princesa? Vaya, es tan romántico. Kisara quería explicar. Pero la enfermera seguía hablando a toda velocidad, sin dejar lugar a interrupciones. Y una vez que le conectaron la máquina de diálisis, Kisara ya no tenía energía para hablar. Ella cerró los ojos. Su mente estaba agitada. Satomi Rentaro nunca la había acompañado a la diálisis, no porque no le importara, sino porque Kisara lo había rechazado. Era parte de su obstinado orgullo. Tal como cuando insistió en asistir a una prestigiosa academia para niñas, a pesar de no tener dinero, por pura dignidad. Someterse a diálisis simbolizó el dolor de perder sus riñones. Y ese dolor le recordó el odio que sentía por la familia Tendo. Kisara no quería arrastrar a Satomi Rentaro a su venganza. Después de todo, fue adoptado por la familia Tendo. Incluso después de todo el sufrimiento, todavía tenía una luz en su corazón. Siempre había mantenido una postura neutral ante su venganza. Porque lo que Kisara quería era destruir a toda la familia Tendo, matar a todos dentro de ella. Algo que Rentaro nunca podría aceptar. Por eso Kisara rechazó su ayuda. Pero Haruto. Kisara creía que era un buen hombre, aunque quizá no del mismo tipo que Rentaro.
Claro que no importaba, ya que Haruto no había mostrado ningún deseo de ayudar. En sus pensamientos confusos, Kisara se quedó dormida. Hoy sus fuerzas se habían agotado por completo. Tanto física como mentalmente. Mientras tanto, Haruto estaba parado afuera de la sala de diálisis. Miró a la gente que caminaba por el pasillo. 7, 8, 9, con cada persona que pasaba, Haruto contaba en silencio. Antes en la calle, porque era tarde y el sol se estaba poniendo, no había mucha gente alrededor. Así que no se había dado cuenta. Pero ahora, mirando con atención, Haruto se dio cuenta la gente de este mundo, estaba prácticamente extinta. Desde el momento en que llegó a este mundo, Haruto sintió una sensación nauseabunda. La contaminación mental acompañó al virus Gastrea. Se extendió por todo el mundo. Después de conocer a Kisara, Rentaro y las pequeñas niñas malditas, Haruto asumió que la contaminación mental era demasiado débil para afectar a la población. Pero la realidad demostró lo contrario. Simplemente había experimentado el sesgo de supervivencia al encontrarse únicamente con personas que aún no estaban afectadas. Ahora, cuando volvió a mirar, casi todos los que vio ya estaban severamente erosionados por la contaminación mental. Su percepción había sido distorsionada hasta el punto de ser irreconocible. El coraje y la esperanza se desvanecieron. Incluso el borrado de memoria de nivel A ya no funcionaba con ellos. Porque la contaminación no solo se limitaba a recuerdos aislados, infectaba casi toda su cognición. Y la cognición se compone en gran parte de memoria. Borrar todo eso sería lo mismo que borrar a la persona por completo. En el mundo de la Fundación SCP, donde los cuerpos humanos, los genes e incluso las estructuras atómicas podían ser alterados, el estándar para definir a un humano era la cognición. Por esa medida, la mayoría de las personas en este mundo ya no eran humanas. Al darse cuenta de esto, Haruto de repente entendió todo. No es de extrañar que las cosas parecieran extrañas antes. Con una pérdida de conocimiento tan generalizada, el odio y el rechazo hacia los niños malditos tenían sentido. Después de todo, estas personas habían perdido lo que las hacía humanas, como la empatía, el coraje y la compasión. Ahora bien, solo un pequeño número sigue siendo verdaderamente humano. Aquellos con altos niveles cognitivos o aquellos todavía lo suficientemente jóvenes como para haber evitado la exposición a largo plazo. Haruto sacó de su bolsillo un bolígrafo de acero de uso industrial. Se quitó la tapa y la sostuvo en la mano. Sus iris brillaban con la luz del arco iris. La punta del bolígrafo dibujó en el aire. Y un sonido nítido y estrepitoso resonó en todo el mundo. En un instante, el filtro gris que cubría el mundo desapareció. Pero esto no hizo nada por la gente que ya estaba contaminada. No hubo manera de restaurarlos. Y así, Haruto hizo su juicio final sobre este mundo. En ese momento, la puerta de la sala de diálisis se abrió. La enfermera asomó la cabeza. Ella le hizo un gesto a Haruto para que se acercara. Cuando se acercó, ella señaló hacia la cama donde Kisara había caído en un sueño profundo. Kisara-san parece muy cansada. ¿Podrías hacernos otro favor? Haruto se quedó sin palabras. La enfermera le dirigió una mirada que claramente significaba «¿Sabes a qué me refiero?». Obviamente, estaba tratando de compensar su error anterior. Entonces Haruto se acercó y recogió suavemente a Kisara. Después de hacerle un gesto a la enfermera, salió. La enfermera lo vio irse. Y suspiró aliviado. Menos mal que no arruiné la relación con Kisara-san. Uf. Hacer enfadar a un novio tan tierno y guapo, sería una pecadora para siempre. ¡Guau! Kisara-san, tienes que estar contenta. Saludando. Después de numerosas sesiones de diálisis, esta enfermera se había vuelto bastante cercana a Kisara. Aunque Kisara nunca habló de su pasado ni de sus problemas, después de tanto tiempo, la enfermera podía sentir la pesada carga y la soledad que llevaba Kisara. Por eso se había quejado tanto de Rentaro antes. En el fondo, ella solo quería que Kisara conociera a alguien bueno y viviera feliz. Ahora, con Kisara en sus brazos, Haruto caminaba tranquilamente por las calles. Su mirada recorría de vez en cuando a los transeúntes. Con cada persona que contaba, la conclusión a la que había llegado se confirmaba cada vez más. Quizás debido a la fresca brisa nocturna, y Kisara se estremeció levemente y se acurrucó un poco más profundamente en el abrazo de Haruto.
Unos momentos después, abrió los ojos. Cuando se dio cuenta de su posición actual, sus orejas se pusieron rojas. Era diferente a antes. Había recuperado la fuerza. No fue involuntario. Y. Tal vez se hubiera acurrucado sola. Cuando Kisara abrió la boca para decir algo. ¿Dónde vive? La voz tranquila de Haruto resonó en su oído. Chapter 393. Chapter 384. Sin CD World Sentiment y Migta Sueled Lose. Corporación de Seguridad Civil Tendo. Al final, bajo la guía de Tendo Kisara, Haruto llegó a la oficina de esta agencia. La oficina estaba ubicada en un callejón remoto en las afueras del distrito de Tokio. Además, el edificio que albergaba la oficina tenía su planta baja ocupada por todo tipo de almacenes y comercios generales. Incluso se podría ver un salón de masajes para adultos poco iluminado. Con todo esto y el hecho de que la agencia no consiguiera ningún cliente, no fue exactamente sorprendente. Antes de que la fama se extendiera, ¿y quién vendría a un pequeño callejón como este a encargar una obra? En lugar de un trabajo formal, ¿no vendrían aquí simplemente para recibir algún servicio de masajes sospechoso? Al final, todo se redujo a pobreza. En el segundo piso, Haruto dejó suavemente a Tendo Kisara en la puerta de la oficina. La puerta no estaba cerrada. El interior de la agencia era un desastre. Las sillas estaban volcadas, los documentos estaban esparcidos por todas partes. Incluso había marcas de cuchillas en el suelo. Parecía una escena de un crimen. Kisara suspiró impotente ante la vista. ¡Qué desastre! Estas eran las huellas de su lucha ese mismo día, cuando fue secuestrada. Originalmente planeaba intentar reclutar a Haruto de nuevo al regresar a la oficina, pero ahora no podía animarse a hablar. Nadie en su sano juicio querría unirse a una agencia tan problemática. No solo las condiciones eran precarias, sino que también existía una constante amenaza de peligro. Allí no se veía ningún futuro. Perdón por dejarte ver esto, Haruto-kun. Quería servirte un té, pero parece que las circunstancias no lo permiten. Ya sea por salvarme o por ayudarme con la diálisis, te lo agradezco de corazón. Lo recordaré bien. Si alguna vez tengo la oportunidad de devolverte este favor, sin duda lo haré. Kisara miró a Haruto y dijo seriamente. Aunque en el fondo sentía que era una deuda que nunca podría pagar. El niño que tenía delante era tan poderoso que desafiaba la comprensión, y podía proporcionar con naturalidad grandes cantidades de suministros. ¿Por qué alguien así necesitaría su ayuda? A menos que tuviera la vista puesta en su cuerpo. En ese caso, todavía podría tener algún valor. Justo cuando Kisara quedó atrapada en esos pensamientos. Ya que Kisara-san lo dice, realmente hay algo en lo que podría necesitar ayuda. Las palabras de Haruto la tomaron completamente por sorpresa. Podría ser. No tengo a dónde ir ahora mismo. ¿Te importaría dejarme pasar la noche? Afortunadamente, Haruto no se anduvo con rodeos. Su petición directa devolvió la calma a Kisara. Aún así, instintivamente sintió que esto debía ser una excusa para acercarse a su cuerpo. Después de todo, Haruto podría proporcionar casualmente enormes cantidades de recursos valiosos a los niños malditos. Esos suministros valían una fortuna en el mundo actual. En esta época de disminución de la productividad, la vivienda se había vuelto barata. Alguien tan adinerado como Haruto, ¿cómo podría no tener un lugar donde quedarse? Pero entonces Kisara recordó. Haruto había preguntado anteriormente sobre el comportamiento inusual de los Gastrea. Un extraño sentimiento se apoderó de su corazón. Está bien, pero, ¿puedo preguntarte algo presuntuoso, Haruto-kun? ¿De dónde eres? En este mundo, la humanidad había sido empujada a áreas aisladas detrás de monolitos por los Gastrea. Cada uno era una zona separada de supervivencia. Generalmente, cruzar de una zona a otra era extremadamente peligroso. Sin la protección del monolito, uno se enfrentaría a una avalancha de ataques Gastrea. Es por eso que Kisara no lo había cuestionado antes. Una realidad paralela. Haruto no lo ocultó. Ni siquiera era un gran secreto. En este mundo, las reglas de confidencialidad ya casi no importaban. Después de todo, la civilización humana estaba al borde de la extinción. Entonces Haruto-kun tiene un caso de Chunibyo, ¿eh? Kisara inclinó la cabeza ligeramente. El tono burlón lo dejó claro. Ella no le creía.
No es que nadie en su sano juicio creería inmediatamente en universos paralelos. En mi mundo, apareció una zona anormal. Ocasionalmente, los monstruos eran expulsados de ella. Mi organización logró asegurar el área y neutralizar a las criaturas. La vigilancia mostró que, siempre que aparecían monstruos, se producían fluctuaciones espaciales. Como gestionar la anomalía consumía demasiado esfuerzo y recursos, crucé el espacio y vine aquí. Para intentar lidiar con la fuente. Por cierto, los monstruos que mencioné son los Gastrea. Haruto lo explicó lo más concisamente posible. Kisara se quedó atónita. Fue difícil creerlo completamente. Pero al mismo tiempo, ella sabía. Haruto no tenía motivos para mentir. Entonces, ¿si estás aquí para eliminar a los Gastrea y salvar a la humanidad? Kisara ni siquiera sabía qué tipo de expresión poner. Haruto asintió y luego negó con la cabeza. Eliminar a los Gastrea o destruir este mundo, me da lo mismo. En cuanto a la ejecución, lo primero es más fácil. Y esas palabras mataron completamente la conversación. Kisara se quedó en silencio. Haruto extendió la mano y le alborotó suavemente el cabello. Luego entró a la oficina y comenzó a ordenar el lugar. Trabajo manual como este, si se lo dejara a Kisara, podría terminar agotándose. Después de todo, esta chica tenía desventajas tanto de desnutrición como de insuficiencia renal. Al ver a Haruto levantar el escritorio, Kisara finalmente volvió en sí. Ella se acercó y empezó a recoger los documentos dispersos. Los dos trabajaron juntos para restaurar la oficina. No tardó mucho en volver a lucir presentable. Aunque todavía quedaban algunas marcas de cuchillo en el suelo, al menos el lugar ya no parecía un desastre total. Hay una cama en la habitación de atrás, Haruto-kun. Puedes usarla. Kisara señaló la puerta interior de la oficina. Y le entregó una llave. Esa habitación en realidad era suya. Como era tan pobre, tuvo que vivir en la propia oficina. Pero Haruto no tomó la llave. Señaló el sofá. El sofá está bien para mí. Y dicho esto, se acostó. Kisara tampoco regresó a su habitación. En lugar de eso, se sentó detrás del escritorio y comenzó a trabajar en su tarea. ¡Qué cosa más extraña! La secuestraron y forcejeó violentamente, dañando numerosos documentos en el proceso. Gran parte de los archivos de la oficina quedaron destruidos. Pero de alguna manera, su tarea permaneció completamente intacta. Su bolígrafo producía suaves ruidos al moverse sobre el papel. Aunque ella estaba escribiendo, su mente estaba lejos de estar concentrada. Por suerte, Kisara era inteligente, una estudiante destacada. Incluso distraída, podía hacer sus tareas. De vez en cuando, su mirada se dirigía al chico que yacía en el sofá. Escuchar a alguien anunciar que iban a destruir el mundo, eso fue una novedad. Pero Kisara no sintió miedo ni rechazo. De hecho, tal vez hubiera sido bueno que este maldito mundo fuera destruido antes. Si no fuera por la fuerza impulsora de su venganza contra la familia Tendo, tal vez ya se habría rendido en este mundo maldito y sombrío. A la mañana siguiente. Antes de que Haruto abriera los ojos, sintió algo pesado encima de él. Algo suave presionaba contra su pecho. Abrió los ojos y se quedó sin palabras. Allí yacía Kisara, acurrucada como un gato contra su pecho. Durmiendo profundamente, respirando uniformemente. ¿Fue esto un asalto a medianoche? Haruto extendió la mano y le tocó la mejilla. La niña emitió un ruido suave y adorable mientras dormía. Desafortunadamente, estaba demasiado delgada. Su mejilla carecía de esa sensación suave y elástica. Haruto lo había notado antes cuando la cargó al estilo princesa. Tenía una figura esbelta y un pecho muy grande. Pero sus brazos y muslos eran tan delgados que se podían sentir los huesos. Mientras Haruto estaba perdido en sus pensamientos, las pestañas de Kisara temblaron. Con un suave murmullo, abrió los ojos. Después de un breve momento de confusión, ella le sonrió. Buenos días, Haruto-kun. Haruto le dio otro golpecito en la mejilla. Ahora no es momento para buenos días, ¿verdad? ¿No deberías explicarme qué está pasando, Kisara-san? Pero a Kisara no parecía importarle en absoluto. Ella tenía esa actitud de al diablo. No hay nada que explicar. Solo pensé que sería cómodo dormir aquí. Es cálido y suave, así que lo hice. La boca de Haruto se torció.
¿Por qué sonaba tan justificada? Ah, cierto. Esta chica probablemente asumió que el mundo se iba a acabar. Así que ella se dejó llevar por completo. Chapter 394. Chapter 385. Civil Police Registration, Initiator Assignment. Ayúdenme a postularme para ser funcionario civil. Las palabras de Haruto dejaron a Tendo Kisara congelada por un par de segundos. Después de todo, solo estaba hablando de destruir el mundo. ¿Y ahora de repente quería convertirse en un oficial civil? Ese cambio de tono realmente la tomó por sorpresa. Entonces, ¿ya no estás destruyendo el mundo? Kisara preguntó con curiosidad. Haruto le dio un ligero golpe en la cabeza. Nunca dije que hubiera decidido destruir el mundo, solo que era una opción. No soy ningún demonio. Destruir el mundo también tiene un proceso, ¿sabes? Ante eso, la expresión de Kisara se derrumbó. Estaba planeando gastar mis ahorros hoy en comer carne de verdad, incluso se me hacía la boca agua en sueños. Si el mundo iba a continuar así, entonces no podía gastar todo el dinero que le quedaba en un bistec. La boca de Haruto se torció levemente. ¿Esta chica era un poco demasiado relajada? Bueno, lo que sea. No fue su culpa. Lo único que ella quería era comer un filete. Si el mayor deseo de una persona es solo comer filete, ¿qué tan malo puede ser? Haruto metió la mano en su espacio Kamui y sacó un trozo de filete de Kobe Wagyu de grado M9. Esto no formaba parte de su reserva habitual de comida. No le gustaba mucho el bistec. En realidad, era un bocadillo para el conejo glotón. Era una de las comidas favoritas del conejo glotón. Haruto había traído algunos para cuando ocasionalmente lo visitaba con Chika. Cuando Kisara vio el filete en la mano de Haruto, sus ojos prácticamente se iluminaron. Se abalanzó como un depredador. Si Haruto no la hubiera sujetado por la frente, podría haber intentado morderla hasta dejarla en carne viva. Tranquila. Si no te portas bien, me lo como yo misma. Al escuchar eso, Kisara inmediatamente comenzó a comportarse bien. Su cambio de humor fue tan rápido que casi impresionaba. Había una pequeña cocina dentro de la oficina. Normalmente, solo se usaba para cocinar cosas baratas como brotes de soja. Esta era la primera vez que aceptaba un ingrediente tan premium. Kisara se agachó en la puerta, mirando a Haruto cocinar con ojos brillantes llenos de anticipación. Haruto sacó varios condimentos de su inventario. Cortó el gran trozo de carne wagyu por la mitad. Una porción estaba salteada con pimientos verdes y rojos. La otra mitad estaba sellada a la sartén con un toque de mantequilla, al estilo tradicional de un filete. La carne wagyu de grado M9 tenía la cantidad justa de grasa. En cuanto tocó la sartén, el rico aroma a carne empezó a inundar la habitación. En ese momento, se oyó un fuerte grrrrrr desde la puerta. Haruto se dio la vuelta y no pudo evitar reír. Kisara se estaba agarrando el estómago y parecía avergonzada. En realidad, vivir solo de brotes de soja no era sostenible. Cuando finalmente los platos estuvieron listos, Haruto tuvo especial cuidado considerando el pobre sistema digestivo de Kisara, hambriento de carne. Incluso el filete tradicional estaba bien cocido, en lugar de al punto o poco hecho. Una vez servido la carne, con su atractivo color gracias a la reacción de Maidar, hizo que a Kisara prácticamente se le hiciera agua la boca. Haruto le entregó un juego de palillos y un tenedor. Kisara, habiendo abandonado hacía tiempo su comportamiento de dama noble, ya estaba balanceando sus palillos a una velocidad cegadora. Y el resultado fue ella se quemó la boca. Sopló el trozo varias veces y finalmente dio un mordisco. Entrecerró los ojos de felicidad y mostró una sonrisa de satisfacción. Si llego a comer algo tan delicioso, ni siquiera me importaría morir después. En un frenesí de masticación, Kisara devoró ambos platos limpios. Incluso los pimientos morrones desaparecieron sin dejar rastro. Haruto también tuvo un poco. Después de la comida, aunque Kisara se sentía increíblemente llena, todavía parecía que quería más. Si tan solo pudiera tomar una porción más, pero Haruto negó con la cabeza. Ese es tu límite. Si comes más, tu estómago no lo soportará. Había controlado deliberadamente el tamaño de las porciones. Si hubiera sido más, Kisara seguramente se habría enfermado. Después, Kisara llevó a Haruto a la oficina de registro de la Policía Civil. Era una institución oficial en el área de Tokio.
directamente conectado a la organización iniciadora internacional. Gestionaban a los iniciadores y promotores, es decir, humanos normales que colaboraban con los niños malditos. Para convertirse en oficial civil y obtener un iniciador, era necesario pasar por una evaluación y registrarse aquí. Kisara navegó el proceso con facilidad. Pero durante la verificación de identidad se encontraron con un obstáculo. No había ningún registro de Takamine Haruto en la base de datos del área de Tokio. Sin embargo, después de que Haruto intercambió una mirada con el miembro del personal, el proceso se realizó rápidamente. ¿Qué fue eso justo ahora? Kisara preguntó, visiblemente sorprendida. Hace apenas un momento, el miembro del personal estaba a punto de rechazarlos, pero de repente dio un giro de 180 grados. Solo un pequeño truco de ilusión. Haruto respondió casualmente. Ya sea un genjutsu del Sharingan, los rasgos de encanto de Tomie o el efecto de asimilación del virus Blackleaf. Para él era demasiado fácil hacer algo así. Kisara, por otro lado, se emocionó visiblemente. Entonces, ¿puedes hacer que todos los miembros de la familia Tendo se queden quietos para que pueda cortarlos en pedazos? Se había descuidado por completo. Kisara era la clásica santa por fuera, de corazón negro por dentro. Hablaremos de ello más tarde. Haruto no estuvo de acuerdo, pero tampoco lo negó. La implicación. Él podría hacerlo. Kisara estaba emocionada. Afortunadamente, Haruto tuvo que pasar al siguiente paso. La evaluación del promotor. La evaluación fue sencilla. Una prueba física, una evaluación de combate y una prueba escrita sobre el Gastrea. Kisara ya le había mostrado la información a Haruto con antelación. La oficina tenía abundante material de referencia. Y con la memoria no humana de Haruto, una mirada rápida fue suficiente para memorizar todo. La evaluación se desarrolló sin problemas. A continuación llegó la misión de iniciador. Aquí fue donde Satomi Rentaro se atascó. Y en esta parte, Haruto no pudo evitar sonreír con desprecio. Se suponía que esto sería una evaluación para asociarse con un iniciador, sin embargo, no había un solo requisito para aprender a cuidar a un niño maldito. Dicho sin rodeos. No hubo ninguna evaluación de la gestión del iniciador. Incluso para obtener una licencia de conducir es necesario saber conducir. Luego había otro problema. El personal a cargo de asignar iniciadores, bien podría tener las palabras sobórname escritas en su frente. Él insinuó descaradamente que sin incentivos, retrasaría la asignación por el máximo de un año. Y cuando llegara el momento, te asignaría un iniciador con habilidades de nivel basura y una enfermedad crónica. Fue el clásico abuso de poder mínimo para infligir el máximo dolor. Peor aún, trató a los niños malditos como simples monedas de cambio. Haruto le dio al hombre un pequeño hechizo de ilusión. Como resultado, el iniciador asignado a Haruto llegaría al día siguiente. En cuanto a ese hombre asqueroso, Haruto no se molestó en discutir. No era diferente a la escoria promedio que anda por las calles. Ni siquiera es digno de ser llamado humano. Cuando los planes futuros de Haruto estuvieran completos, toda esa basura correría el mismo destino. No hay necesidad de perder el tiempo con él ahora. Una vez realizado el registro, Haruto y Kisara abandonaron las instalaciones. Esto es increíble. Con Haruto-kun aquí, la oficina ya no tendrá que preocuparse por los negocios. Podremos comer carne todos los días. Kisara estaba al borde de las lágrimas de alegría. La oficina había pasado meses sin un solo caso. Si esto continuara, seguramente estarían en quiebra. Entonces ella estaría viviendo en las calles. Y mucho menos comer carne. La boca de Haruto se torció levemente. Mientras pasaban por una plaza, una multitud que se congregaba frente a ellos llamó su atención. Fue en la pantalla gigante de la plaza. Se estaba transmitiendo alguna transmisión. Kisara lo miró y su expresión instantáneamente se oscureció. En la pantalla, una mujer de una belleza impresionante pronunciaba un discurso. Detrás de ella, un anciano. La mirada de Kisara se fijó en ese hombre, llena de odio, como si quisiera destrozarlo y devorarlo vivo. En cuanto a las dos personas en la pantalla, Haruto las conocía a ambas. La mujer que pronunció el discurso era la líder oficial de mayor rango del área de Tokio. Y el anciano detrás de ella fue el jefe de la familia Tendo. Chapter 395. Chapter 386. Desain Tenden New Gastrea Lau.
En la pantalla, la mujer continuó su discurso. El tema. Un proyecto de ley que pronto se someterá a votación pública. La nueva ley de Gastrea. Este proyecto de ley perfeccionó las leyes existentes en el área de Tokio y revisó varias cláusulas controvertidas. Pero esa no fue la parte más crucial. El punto clave del proyecto de ley fue que finalmente puso por escrito los derechos de los niños malditos. En el sistema legal actual, los niños malditos carecían de derechos humanos. Se les trataba como monstruos, o en el mejor de los casos, como herramientas destinadas a convertirse en iniciadores. El propósito más importante de la nueva ley era proteger a los niños malditos. El proyecto de ley fue propuesto por la funcionaria de mayor rango del área de Tokio, la mujer que aparece en la pantalla. Esto permitió que la propuesta se saltara las fases de toma de decisiones y revisión preliminar. Sin embargo, a menos que obtuviera más de la mitad de los votos dentro del área de Tokio, ni siquiera un proyecto de ley propuesto por ella pudo implementarse formalmente. Y en cuanto a esta mujer, y no tenía nombre propio, solo un título hereditario. El santo, Seitenshi. El santo ocupaba una posición venerada. Para muchos en el área de Tokio, ella era prácticamente una deidad. Sin embargo, aún así, incluso cuando la propia santa promovió la nueva ley, la santa es grandiosa, pero es demasiado misericordiosa. Esos niños malditos no merecen su preocupación. Exactamente. Son solo unos monstruos. ¿Aprobar una ley para protegerlos? Menudo chiste. Si me preguntas, las leyes actuales ya son demasiado permisivas. Deberíamos expulsarlos a todos de los muros del monolito. La santa debió de haberse dejado engañar por sus apariencias. No podemos permitir que siga cometiendo este error. Las voces de la oposición no tenían filtro y eran lo suficientemente fuertes como para ser escuchadas incluso desde la distancia. Y estos comentarios eran los más razonables. Los peores estaban llenos de blasfemias crueles. Palabras demasiado infames para siquiera ser escritas. Fue solo porque el santo fue quien impulsó esta ley que la reacción no había escalado hasta llegar a lapidaciones o violencia pública. Haruto permaneció en silencio, escuchando el vil discurso de la multitud. El tiempo pasó en silencio. El discurso terminó y la pantalla se oscureció. Pero la multitud reunida permaneció inquieta y agitada. Sus emociones habían estallado en palabras y expresiones, pero aún no era suficiente. Querían un blanco para desahogarse. No fue hasta que la pantalla se apagó que Tendo Kisara finalmente desvió la mirada y respiró profundamente. ¿Qué opinas?, preguntó Haruto casualmente. Sin sentido. Solo una jauría de perros manipulados por Tendo Kikunohou. Kisara habló con frialdad, con la voz cargada de odio. Tendo Kikunohou, el anciano que estaba detrás del santo en la pantalla. También era el patriarca de la familia Tendo y, en verdad, el verdadero poder detrás de la vasta maquinaria del área de Tokio. Aunque el santo sirvió más como una figura simbólica, Kikunohou era el rector del área de Tokio, quien manejaba todos los hilos. Y era un ferviente detractor de los niños malditos. Aunque nunca actuó abiertamente, utilizó políticas y el odio público, para acorralar a los niños malditos y llevarlos a la extinción. Sin embargo, Haruto negó con la cabeza. Estás equivocado en eso, fundamentalmente. Kisara parpadeó sorprendida. Ella había asumido que Haruto estaría de acuerdo con ella, especialmente porque había mostrado una gran bondad hacia los niños malditos. Pero las siguientes palabras de Haruto cambiaron su perspectiva. Levantó una mano y señaló a la multitud agitada que se encontraba cerca. Para mí, esas personas, ya no son humanas. Son solo cosas con piel humana. El virus Gastrea, has leído los estudios. Pero no cuentan toda la historia. No es solo un virus genético. También es cognitivo. La corrupción cognitiva se propaga junto con el virus, erosionando la mente de todos, no solo de quienes se convierten en Gastrea. Bajo la exposición prolongada a esa corrupción, la esencia humana, nuestros pensamientos, nuestro espíritu, nuestra alma se distorsiona. Míralos. Están completamente dominados por el miedo. No tienen coraje. No tienen esperanza. No les queda nada de lo que hace humano a un ser humano. Solo unos pocos, aquellos con altos umbrales cognitivos o nacidos recientemente, pueden resistir la contaminación. Kisara sintió un escalofrío recorrer su columna. Así que por eso el mundo le resultaba tan incomprensible. Por eso todo le parecía tan gris y sofocante.
Si ella imaginaba a la gente en las calles como monstruos, de repente, todo tenía sentido. Estos monstruos rechazaron a los verdaderos humanos. Rechazó a los niños malditos. Todo parecía inquietantemente lógico. Su cuerpo se puso ligeramente rígido. ¿Y qué hay de él? ¿Es solo otro monstruo, retorcido por una cognición corrupta? Ella preguntó con urgencia. Incluso sin nombrarlo, Haruto sabía que se refería a Tendo Kikunohou. Sin embargo, el santo y Kikunohou estaban entre los pocos individuos con niveles cognitivos lo suficientemente altos como para resistir la corrupción mental. No. Simplemente está podrido hasta la médula. Haruto respondió claramente. La maldad de Kikunohou no tenía nada que ver con el virus. Venía de adentro. Ante esto, Kisara realmente respiró aliviada. Si su objetivo de venganza hubiera sido solo otro monstruo sin mente, eso habría sido demasiado decepcionante. Su odio no pretendía ser una batalla simbólica entre la luz y la oscuridad. Una vez que se relajó, Kisara sonrió brillantemente. Destruyamos el mundo ya. Vamos. Haruto puso los ojos en blanco. Te lo dije, tiene que pasar por los procedimientos adecuados. Justo cuando ambos estaban a punto de irse, una figura en la distancia llamó su atención. Varios hombres entre la multitud se acercaban a una esquina de la plaza donde estaba sentada una joven. Su ropa estaba hecha jirones, su rostro manchado de tierra. Sus ojos estaban cubiertos por una tela blanca hecha jirones. Ella levantó un cartel que decía pidiendo ayuda. Frente a ella había una palangana de hojalata oxidada, completamente vacía. Ella era una niña maldita. Y ahora mismo, ella se había convertido en el saco de boxeo emocional de esos hombres enfurecidos. Tintinar. Uno de ellos abrió la pestaña de una lata de refresco y la arrojó al lavabo de la niña. El sonido de la pestaña al caer sobre el metal era muy diferente al de una moneda. Incluso una persona común y corriente podría notar la diferencia. Y ni hablar de un niño maldito. Pero incluso sabiendo que lo que cayó no era una moneda sino la pura malicia de alguien, la chica hizo una suave reverencia. Gracias, lo dijo sinceramente y con la voz llena de gratitud. Al ver esto los hombres estallaron en risas. Estúpido mocoso ciego. Fuera del área de Tokio. Eres una monstruosidad. ¿Por qué siguen vivos, monstruos? Muéranse ya. Hasta el santo tiene que preocuparse por ustedes, escoria. Esta cosa es una bomba de tiempo a punto de explotar. Sáquenla de aquí. Sus maldiciones inmundas se derramaron una tras otra. La niña se quedó congelada. Ella no esperaba esto. Claro, la malicia era algo que ocurría a diario, pero por lo general, si ella actuaba con mansedumbre y educación, las cosas pasaban rápidamente. Pero esta vez fue diferente. Más agresivo. Más cruel. No entendía las nuevas leyes. Apenas sabía nada sobre la santa. No tenía ni idea de por qué el mundo de repente la castigaba aún más. Ella no había hecho nada. Cuando la niña permaneció quieta, sin mostrar miedo, eso solo hizo que los matones se enojaran aún más. Uno de ellos de repente levantó el pie y pateó hacia ella. Todo mientras gritaba. Muere, monstruo. Aunque era ciega, la niña podía oír el ruido del viento. Ella podría haberlo esquivado fácilmente. Incluso contraatacó. Pero no lo hizo. Ella simplemente se acurrucó, lista para soportar el golpe. Si lo evitaba, se enfurecerían aún más y la paliza empeoraría. Si se defendía, nunca volvería a sobrevivir en Tokio. Ella tenía que vivir. Ella todavía tenía una hermana pequeña a quien cuidar. Y justo cuando ella se preparaba, grieta. El sonido de huesos rompiéndose resonó en la plaza. Seguido de un grito desgarrador. El hombre que intentó patearla tenía la pierna doblada en un ángulo antinatural. Un hueso blanco atravesaba la carne, expuesto y brillante. La sangre goteaba al suelo. ¡Ah! El aullido agonizante era estridente e implacable. Chapter 396. Chapter 387. Un provoqué, immense malice. El grito era desgarrador. Afortunadamente, no duró mucho. Con un movimiento casual de su mano, Haruto ajustó su fuerza. El tipo con la pierna torcida, que no paraba de gritar, salió volando. Recibió un fuerte golpe en el pecho. Se rompió varias costillas y no pudo respirar.
Entró en shock y se calló. Haruto había controlado perfectamente la fuerza. Era del tipo que, si no se trataba rápidamente, sería grave, pero si se trataba, la víctima no moriría. Solo, sufrir mucho. En este momento, Haruto no tenía intención de matar a nadie. Estas personas serían útiles más adelante. El silencio cayó sobre la plaza. Todos se giraron para mirar a Haruto, especialmente el grupo que había estado burlándose de la chica hacía unos momentos. Dos de ellos incluso se orinaron en el lugar. Un hedor repugnante se extendió por el aire. Estaban aterrorizados. Haruto había aparecido tan de repente, y su ataque había sido demasiado brutal. Ninguno de ellos se atrevió a emitir ningún sonido. ¿Qué? ¿Quieres que te acompañe también? Haruto dijo con una sonrisa amable. En el momento en que habló, el grupo se dispersó como ratas, arrastrándose aterrorizados. No se atrevieron a decir ni una sola palabra. Temían que si tardaban un segundo más, se rompiera algo importante. Viéndolos huir en pánico, Haruto asintió con satisfacción. Así está mejor. Como dice el refrán, el hombre sabio se somete al destino. Si alguien todavía hubiera tenido el coraje de saltar y comenzar a gritar en este punto, eso habría sido un tropo de novela web de tercera categoría. En ese momento, la muchacha mendiga tiró suavemente de la manga de Haruto. Todos los que lo rodeaban miraron a Haruto con horror, pero esta chica se acercó activamente y le habló. Señor, por favor, váyase rápido. Pronto vendrá gente. Se meterá en problemas. Dijo visiblemente ansiosa. Ella lo sabía muy bien. Haruto había actuado para protegerla. Aunque eso significaba que probablemente la arrastrarían a esto también, tal vez incluso la expulsarían del área de Tokio. Aún así, a ella le importaba más su seguridad. Haruto fue probablemente la primera persona que le había mostrado amabilidad. Así que, pasar a lo que pasara, ella quería corresponderle. Pero Haruto simplemente se agachó y la levantó en brazos. No le importó que su ropa andrajosa manchara la suya. La niña se quedó sin aliento, sintió la ingravidez de ser levantada y luego cayó en un cálido abrazo. Tal como había dicho la niña, pronto llegarían las personas que investigarían la violencia. Así que se fue. La plaza estaba demasiado llena, lo cual resultaba demasiado incómodo para hacer negocios allí. Mientras se la llevaban, la niña estaba nerviosa pero no se resistió. La razón era sencilla. Ese cálido abrazo fue el primero que sintió desde su nacimiento. Como niña maldita, sus padres la etiquetaron como un monstruo y la abandonaron. Olvídate de los abrazos cálidos. Su vida hasta ahora había sido un infierno. En este mundo, nadie abrazaría voluntariamente a un sucio niño maldito. Mientras tanto, Tendo Kisara se acercó. Haruto-kun, estás en serios problemas. El departamento de seguridad seguramente llamará a tu puerta. Aunque dijo eso, Kisara no parecía preocupada en lo más mínimo. En cambio, la chica en brazos de Haruto palideció. Señor, entrégueme. Entonces lo dejarán ir, todavía tengo una hermanita. Antes de que pudiera terminar, Haruto la interrumpió. Cuida a tu propia hermana. La niña inmediatamente se quedó en silencio. Kisara, por otro lado, se rió entre dientes junto a ellos. ¡Qué frío, Haruto-kun! Haruto puso los ojos en blanco. Los tres regresaron a la oficina. En cuanto llegaron, Haruto la puso en brazos de Kisara. Ve a limpiarla. Kisara sonrió burlonamente. Oh. ¿Te la vas a comer después de que esté limpia, Haruto-kun? No me digas que eres un lolicón. Haruto resopló. No. Solo pensé que empezabas a oler mal. Casualmente ella venía de paseo. Al oír eso, Kisara explotó. Como dama noble mimada, que le dijeran que olía mal era imperdonable. Pero el problema era que Haruto podría tener razón. Ayer, había estado huyendo para salvar su vida fuera del área de Tokio. Al regresar, estaba agotada de ayudar con los informes. Ella había planeado caer en los brazos de Haruto y descansar un poco. Pero ella se puso demasiado cómoda, y se quedó dormida. Esta mañana, ella salió temprano para hacer fila en la oficina de seguridad pública y no tuvo tiempo para ducharse. Así que sí, probablemente olía un poco. Apretando los dientes, levantó sus pequeños puños y entró furiosa al baño con la niña en brazos. Si no fuera por el hecho de que no pudo vencer a Haruto, habría logrado conectar algunos golpes.
¿Cómo se atreve a decir que una chica hermosa huele mal? N/T. Sí, huelen y contrariamente a la creencia común, el engaño, las chicas también se tiran pedos XD. Haruto se sentó junto a la puerta, esperando tranquilamente a los visitantes esperados. Dentro del baño la pequeña mendiga estaba demasiado aturdida para reaccionar cuando la arrastraron adentro. No fue hasta que Kisara comenzó a desvestirla que la niña finalmente se recuperó. Traerme aquí te traerá problemas. Soy un niño maldito. No tienes que ser tan amable conmigo. Por favor, entrégame, dijo ansiosa. Eso lo decidirá el de afuera. Intenta convencerlo más tarde. Kisara se encogió de hombros y le pasó la decisión a Haruto. No tenía ningún prejuicio contra los niños malditos. De hecho, le caían bien. Simplemente no tuvo el poder ni el tiempo, gracias a sus planes de venganza para ayudarlos antes. Pronto, había desnudado completamente a la niña, dejándole solo la tela envuelta alrededor de los ojos. El cuerpo del niño estaba cubierto de cicatrices horribles. Quemaduras, heridas de cuchillo, hematomas profundos. Los niños malditos poseían un increíble poder curativo. Normalmente, las heridas desaparecían rápidamente, sin dejar cicatrices. Pero el daño que había sufrido esta muchacha era del tipo que iba más allá de la comprensión. Kisara se quedó en silencio. Abrió la ducha y comenzó a lavar suavemente a la niña. En ese momento alguien llamó a la puerta principal. La mendiga intentó levantarse de inmediato, pero Kisara la atrajo hacia sus brazos. Ese hombre de afuera, antes de que pudiera terminar, el sonido de la puerta cerrándose llegó a sus oídos. Ella se quedó congelada. Los pasos de Haruto todavía estaban dentro de la oficina. El grupo que había venido con tanta fuerza se había ido. Ella se quedó estupefacta. Parece que ya está resuelto. No hay prisa. Hablarás con él más tarde. Kisara dijo suavemente. La niña se quedó en silencio. Luego, después de un momento, preguntó en voz baja. ¿Por qué me tratas tan bien? Kisara pensó por un momento antes de responder. Porque Haruto-kun es amable con todos los seres humanos. Al menos eso era lo que creía Kisara. Aunque Haruto hablaba constantemente de destruir el mundo, mostraba una profunda compasión hacia aquellos a quienes todavía consideraba humanos. Pero la niña quedó atónita. Porque lo que Kisara describió era completamente opuesto a lo que había visto. Haruto le había destrozado la pierna a alguien, pero trataba a una niña maldita como ella con gran bondad. Al ver su expresión confusa, Kisara rió levemente. Porque antes de entender la definición de humanidad de Haruto, ella también estaba confundida. De todos modos, pregúntale tú mismo más tarde. En poco tiempo el baño estuvo terminado. La niña salió con una camiseta demasiado grande. Su ropa estaba demasiado hecha jirones para poder salvarla. Así que solo pudo usar una de Kisara. Caminó rápidamente hacia Haruto y desató la tela sobre sus ojos. Kisara, siguiéndolo detrás, apretó los puños al ver la escena. ¿Qué espectáculo fue aquel? La niña habló suavemente. Mi madre pensó que mis ojos rojos eran feos, así que les echó plomo fundido. Soy una niña maldita, no tiene por qué tratarme tan bien, señor, yo. Antes de que pudiera terminar, una mano cálida acarició suavemente su mejilla. La niña se quedó congelada. Otros habían visto sus ojos antes. No sabía qué aspecto tenía, pero cada vez, la gente retrocedía, incluso gritaba. Nadie la había tocado jamás después de ver sus ojos. Eran aterradores y repugnantes. Todos la evitaban. Debió haber dolido, ¿no? Las palabras de Haruto la hicieron temblar. ¿Te dolió? Por supuesto que dolió. Pero a no le importó nunca. Todos deseaban que ella simplemente muriera. Incluso su propia madre había hecho algo tan horrible. ¿Cómo podría importarle esto a alguien más? Los dedos de Haruto rozaron suavemente la esquina de sus ojos. Arreglar esto no sería fácil. El daño físico era reparable. Podía extraer el plomo e inyectar líquido reparador de células RC. Pero las cicatrices emocionales eran casi imposibles de curar. El dolor recorrió cada recuerdo que tenía. Ni siquiera borrar la memoria sería suficiente para solucionarlo. Chapter 397. Chapter 388. Decate Aref Little Loli. Fusible Midori. Un niño maldito. Un iniciador registrado.
Hoy fue el día oficial en el que le fue asignado reunirse con su promotor. Como niña maldita, Fuse Midori era, naturalmente, una pequeña loli. Llevaba un sencillo vestido blanco largo. Su largo cabello blanco estaba trenzado en una sola trenza que le caía sobre el pecho. Un peinado de aspecto maduro. Sobre su cabeza había un enorme y puntiagudo sombrero de bruja. Midori era un iniciador de tipo gato. El sombrero enorme ocultaba las orejas de gato que le habían crecido debido a su alta tasa de corrosión viral. Gracias a sus genes felinos, su cuerpo era ligero y sus movimientos ágiles. Podía extender y retraer sus garras con la misma libertad que un gato, lo que la hacía extremadamente hábil en el combate cuerpo a cuerpo. Sin embargo, la personalidad de Midori no era como la de un gato altivo. En cambio, era tímida, reservada y de voz suave. Incluso podrías adivinarlo solo mirando su peinado. En camino a encontrarse con su promotor, Midori no pudo evitar sentir curiosidad por dentro. ¿Qué tipo de persona sería su futura pareja? Ella lo esperaba con ansias. Aunque, no demasiado. Después de todo, el mundo en el que vivía estaba lleno de gente que rechazaba a los niños malditos. Aún así, si iba a ser la compañera de alguien, al menos hablarían con ella, ¿no? Para Midori siempre y cuando no la castigaran constantemente y de vez en cuando intercambiaran algunas palabras, mientras tuviera un lugar donde dormir, eso ya se consideraría un trato amable y gentil. Aferrándose a esa frágil esperanza, Midori llegó al lugar designado. Era un callejón algo remoto. A juzgar por las apariencias, su promotor no parecía muy rico. Pero eso no le molestaba en absoluto a Midori. De hecho, lo prefería así. Ella no tenía miedo a las dificultades. De hecho, la gente rica a menudo tenía algunos pasatiempos inaceptables. Midori creía que si trabajaba duro con su promotor, el futuro mejoraría poco a poco. Al costado del camino, una señora de un salón de masajes notó a la linda niñita. No pudo resistirse a burlarse un poco de Midori. Aunque las palabras no fueron muy vulgares, Midori se sonrojó, bajó la cabeza y rápidamente pasó corriendo. Como era una niña maldita entrenada, podía controlar el color de sus ojos. Siempre y cuando no usara poderes sobrehumanos o se volviera demasiado emocional, ella era indistinguible de un niño normal. Rápidamente subió las escaleras. Según su asignación, el segundo piso era donde vivía su promotor. Disculpe, soy el iniciador asignado, Fuse Midori. ¿Está aquí el promotor Haruto-sama? Con esperanzada anticipación, golpeó la puerta mientras gritaba. Pero cuando su pequeña mano tocó la puerta, con un suave crujido, ésta se abrió. Al parecer no estaba cerrada con llave, sino entreabierta. Midori se congeló y se tensó. Entrar sin permiso me pareció demasiado grosero. ¿Debería simplemente cerrarlo de nuevo? Pero, ¿y si el promotor la hubiera dejado abierta a propósito? Al fin y al cabo, había una cita programada. Mientras Midori luchaba con la indecisión, su mirada cayó dentro de la habitación. Y de repente sus pupilas se encogieron. Su pequeño cerebro simplemente se congeló. Dentro de la habitación, una niña de su misma edad yacía sobre una mesa. Un hombre la apuñalaba en la cuenca del ojo con una navaja. A su lado le ayudaba una mujer. Ambos estaban salpicados de sangre. La escena parecía así. O bien una escena de asesinato espantosa, o bien algún tipo de laboratorio subterráneo de experimentación humana. La boquita de Midori se abrió de la sorpresa. Su pequeño cuerpo empezó a temblar sin control. Dios sabe lo traumática que fue esta escena para una pequeña loli. En el interior, el hombre y la mujer también detuvieron sus acciones. Claramente sorprendido de ver a Midori. Haruto le dio a Kisara una mirada. Ella asintió en señal de comprensión y caminó rápidamente hacia Midori. 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 No te acerques más. Si no estuviera tan bien entrenada, probablemente habría gritado. Afortunadamente, antes de que ella pudiera correr, los dos le explicaron todo. Y Midori entendió. Estaban realizando una cirugía a la loli que estaba en la mesa. Ella todavía estaba en shock. Pero, apenas podía aceptarlo. Al final, Midori se quedó. Haruto eliminó rápidamente el plomo metálico solidificado que se había acumulado en el cuerpo de la mendiga a lo largo de los años. Parte de ella incluso se había fusionado con su torrente sanguíneo.
Si no hubiera sido una niña maldita, probablemente habría muerto hace mucho tiempo por un grave envenenamiento por metales pesados. Pero después de inyectar el líquido reparador de células RC, el exceso de plomo se expulsaría naturalmente de su cuerpo con el tiempo. Antes de la operación, a la niña también le habían inyectado un anestésico especial desarrollado por la fundación. Ella no sentiría ningún dolor. La cirugía salió muy bien. Aunque sus ojos todavía estaban envueltos en vendas, en unas pocas horas se regenerarían. Su vista sería restaurada. Eso se podría haber hecho más fácilmente con el virus Blacklead. Pero era incompatible con el virus Gastrea. Hasta que no se hicieran más experimentos, no valía la pena convertir a una Loli en un sujeto de prueba. Una vez que la Loli mendiga se incorporó de nuevo, Midori finalmente respiró aliviada. Haruto se quitó los guantes quirúrgicos y se giró hacia ella. Fusiona a Midori, ¿vale? Soy Haruto, tu promotor. De ahora en adelante, llevémonos bien. Al escuchar eso, Midori volvió a la realidad. Ella hizo una reverencia cortés. Es un honor. Por favor, cuídeme, Haruto-sama. Pero ella se inclinó demasiado apresuradamente. Y su gran sombrero de bruja se le resbaló de la cabeza. De repente aparecieron un par de orejas de gato blancas y esponjosas. Midori, presa del pánico, recogió rápidamente su sombrero y hundió toda la cabeza en él. Tras un largo instante, sus ojos se asomaron por debajo. Haruto-sama, ¿acabas de ver eso? Esas orejas de gato, signos claros de su tasa de corrosión viral, eran algo que Midori nunca quiso que nadie viera. Porque la mayoría de la gente la odiaba por ellos. Pero Haruto simplemente asintió con calma. Sí. Son muy lindos. Eso hizo que Midori, que ya estaba en pánico, se pusiera completamente nerviosa. Pero era obvio y ella dejó escapar un gran suspiro de alivio. Gracias a Dios, no me odiaron. Haruto también estaba de buen humor. No esperaba que el iniciador que le fue asignado fuera esta pequeña Loli. En la historia original, Fuse Midori no tuvo mucho tiempo en pantalla, pero dejó una profunda impresión. Esta Loli con orejas de gato, a pesar de su carácter gentil, nunca temió al peligro. Era sorprendentemente tenaz. Incluso con una tasa de corrosión peligrosamente alta, ella siempre afrontó la vida con optimismo. Y esta chica brillante y adorable, en la trama original, después de una batalla brutal, su nivel de virus excedió el límite. Antes de convertirse en Gastrea, ella le pidió a Rentaro que la matara. Incluso en la muerte ella hizo lo mejor que pudo para que fuera fácil para todos los demás. TCH. Este mundo sombrío no merece una Loli tan linda y bondadosa. ¿Puedo preguntar, quién es ella? Las orejas de gato de Midori se crisparon, con la cara un poco roja. Al darse cuenta de que Haruto seguía mirándola, cambió de tema rápidamente. Ella era muy curiosa. Sobre el otro niño maldito. Después de todo, a un promotor solo se le asignaba un iniciador. Fuera de esa colaboración, la mayoría de la gente no interactuaba con los niños malditos en absoluto. En todo caso, los evitaban como si fueran la peste. Haruto dio un rápido resumen de la situación de la mendiga. Después de escucharlo, Midori se quedó en silencio. Como ella misma era una niña maldita, el hecho de haber sido elegida para ser iniciadora ya se consideraba una bendición. Había visto a muchos otros que nunca tuvieron esa oportunidad. Sufriendo en la miseria. Aún así, cada vez que oía hablar de alguien así, Midori no podía evitar sentir dolor por ellos. Aunque su propia vida no era mucho mejor. Entonces, Haruto-sama, ¿planea quedársela? Midori finalmente se dio cuenta y sonó un poco sorprendida. Nunca había conocido a alguien que tratara tan bien a los niños malditos. Haruto extendió la mano y le acarició la cabeza. No me sentí tan bien con ese sombrero puntiagudo. Midori, ¿estás celosa? Midori. Su corazón latía con fuerza y su rostro se puso rosado. Al ver su expresión atónita, Haruto se giró hacia la otra pequeña Loli. Te quedarás conmigo por ahora. Además, aún no tienes nombre. Después de ser torturada y abandonada por su propia madre, esa mujer ni siquiera se había molestado en darle un nombre. Te llamaremos Ai, por ahora. En cuanto a tu apellido, toma el mío. De ahora en adelante, serás Ai Takamine. Haruto sonrió suavemente. Chapter 398. Chapter 389.
A Game That decides the fate of the world and humanity. Lolicon. Al ver a Naruto rodeado de 3 niñas, Kisara Tendo puso los ojos en blanco y murmuró en voz baja. ¿De dónde salió la tercera niña? Esa sería la hermana pequeña Ai. A ella también la habían traído. Mientras tanto, Rentaro Satomi, que había salido para aprovechar los descuentos del supermercado, finalmente se presentó a trabajar. Sin embargo, parecía como si el peso del mundo estuviera sobre sus hombros. ¿Por qué llevo casi un año registrado como promotor y aún no me han asignado un iniciador? ¿Y a Naruto sí le asignan uno el mismo día que se registra? ¿No hay algo muy mal? Ante sus quejas, Naruto solo respondió con una mueca fría. Lolicon, ¿eh? No acepto eso. No es que me gusten las lolis, es solo que la gente que me gusta son lolis. En cuanto al problema con las asignaciones de iniciador y Rentaro era muy pobre. Y encima de eso, no sabía absolutamente nada sobre las señales sociales. La persona encargada de asignarle un iniciador probablemente le lanzó indirectas sutiles hasta dejarle la lengua en carne viva. Casi todos tenían escrita en la cara la frase engrasa mi palma y estará listo. Y este idiota de Rentaro todavía no lo entendió. Al pobre empleado probablemente se le disparó la presión arterial de la frustración. De lo contrario, no se habría retrasado un año entero. El retraso fue totalmente intencional. Se habían sentido ofendidos hasta la muerte. Si no hubiera sido por una manipulación deliberada, el plazo de entrega no se habría extendido hasta su límite absoluto. Tú. Rentaro. Ve a una misión ya. Nuestra oficina no puede aguantar otro mes sin resultados. Kisara redirigió su frustración hacia Rentaro. Estaba totalmente desconcertado. Espera un segundo. Ese tipo de allá ya tiene un iniciador. ¿Por qué no le obligas a aceptar la misión? ¿Por qué me envías a mí? Eso suena justo. Pero en la mente de Kisara, no había forma de que Naruto se molestara en hacer recados. Alguien que considera destruir el mundo como una opción no movería un dedo solo por unos pocos logros insignificantes. Entonces, el único que quedaba por explotar era Rentaro. Además, si Naruto se fuera, ¿quién cocinaría esas deliciosas comidas? Desde que probó la comida de Naruto, Kisara sintió que estaba adquiriendo la forma de Naruto. Sin embargo, en ese momento, Naruto habló inesperadamente. Abre la lista de misiones y déjame echarle un vistazo. Kisara se quedó atónita por un momento, pero rápidamente mencionó las misiones disponibles en el área de Tokio. En verdad no había muchos. Los promotores e iniciadores solo podían aceptar misiones relacionadas con Gastrea o con incidentes sospechosos de estar relacionados con ella. Y dentro de la barrera del monolito, los avistamientos de Gastrea eran poco frecuentes. Así que la mayoría de las misiones eran simplemente incidentes sospechosos. Peor aún, todos eran casos que se habían prolongado durante mucho tiempo. El objetivo solía ser descubrir la verdad o identificar a un Gastrea involucrado. Estas misiones eran prácticamente imposibles de completar. Resolver casos sin resolver no era diferente a probar suerte. Sin embargo, Naruto analizó cuidadosamente los detalles de varios casos antiguos. Incluso examinó fotografías del lugar. Después de un proceso de selección rápido pero exhaustivo, aceptó algunas de las tareas. Kisara se inclinó para mirar. Después de ver los que escogió, su expresión estaba llena de confusión. Algunos de estos incidentes ocurrieron hace 3 meses. Todos los casos de asesinato. Las escenas del crimen mostraban señales que parecían ataques Gastrea, como paredes dañadas. Pero nadie había podido localizar a ningún Gastrea responsable. Estos fueron considerados casos irresolubles. ¿Por qué aceptas estas misiones? ¿Son imposibles de completar?, preguntó Kisara. Naruto negó con la cabeza. El proceso está a punto de comenzar. Ante esas palabras, las pupilas de Kisara se encogieron. El proceso. Rentaro, que estaba cerca, parecía completamente perdido. ¿Qué proceso? Sintiendo la confusión de Rentaro, Naruto de repente preguntó. Rentaro, si el mundo estuviera a punto de ser destruido, pero solo la gente buena sobreviviera, ¿intentarías detenerlo? Rentaro fue tomado por sorpresa por la pregunta repentina e inesperada. No entendía por qué Naruto preguntaba. Pero tras pensarlo un momento, asintió. Naruto no se sorprendió por la respuesta.
Este ex protagonista tenía un sentido de la justicia dolorosamente retorcido. Buena suerte entonces. Con eso, Haruto se fue con Midori Fuse. Rentaro se quedó allí estupefacto. Y entonces Kisara lo echó de la oficina sin pensarlo dos veces. Hizo que él y Haruto se separaran para investigar los casos de la misión. Al fin y al cabo, eran casos viejos y sin resolver. Era improbable que se encontrara con ningún Gastrea. Así que incluso sin un iniciador, no fue gran cosa. Mientras tanto, Haruto visitó cada una de las escenas del crimen con Midori. Entonces confirmó sus sospechas. Estos incidentes no fueron causados por Gastrea. Fueron obra de humanos. En la historia original, había un lunático. Su nombre era Kagetane Iruko. Fue un producto del proyecto de nueva modificación humana. Básicamente, un guerrero mitad mecánico y un fanático kamikaze retirado. Su cuerpo había sido alterado y su mente, retorcida por la guerra. Este hombre quería destruir el mundo y arrastrarlo de nuevo a un conflicto interminable. Mucho antes de que comenzara la trama original, Kagetane Iruko ya había estado activo en el área de Tokio, buscando un artículo determinado. Haruto planeó comenzar la siguiente fase con Kagetane Iruko. Siguió el rastro por varios lugares. Pero había pasado demasiado tiempo, y reconstruir la escena era agotador. Utilizar el mundo para retroceder el tiempo sería demasiado ineficiente. Mientras Haruto todavía estaba siguiendo el rastro, Kisara le envió un mensaje. Rentaro se había metido en problemas. La boca de Haruto se torció. ¿Qué clase de suerte de protagonista es esta? Cuando llegó, encontró a Rentaro enfrentándose a Kagetane Iruko. Haruto no pudo evitar suspirar. ¿Qué es esto? ¿Una especie de rivalidad predestinada? Pero ahora que habían encontrado a Kagetane Iruko, las cosas se volvieron más fáciles. Haruto no lo detuvo. En lugar de eso, dejó que Iruko se fuera. Incluso lanzó un hechizo de ilusión para guiarlo hacia el objeto que estaba buscando. Luego Haruto fue directamente al palacio del área de Tokio. Al activar el mundo, pasó por alto todas las medidas de seguridad y apareció ante Seitenshi. Con un chasquido de dedos, el tiempo se reanudó. Dos visitantes inesperados aparecieron repentinamente frente a Seitenshi, sobresaltándola. Pero esta mujer, hermosa como una obra de arte, no gritó ni mostró miedo. Pero en lugar de eso, rápidamente se recompuso y habló. ¿Quién eres y cuál es tu propósito al venir aquí? Al ver su comportamiento tranquilo, Haruto asintió. Ella no era solo una figura decorativa. Su alto rango cognitivo no era una coincidencia. Ella realmente tenía talento. En un mundo normal, probablemente habría sido una líder destacada. Juguemos un juego, dijo Haruto. Seitenshi frunció el ceño instintivamente. Ese tono casual le dio un muy mal presentimiento. Por lo general, cuando alguien hablaba así, estaba loco o era un pervertido. Ella empezó a hablar, pero Haruto la interrumpió. Lo que está en juego es el área de Tokio, e incluso este mundo entero. El mundo 450. Si pierdes, el mundo será destruido y más del 99% de la humanidad morirá. Pero si ganas, el virus Gastrea se resolverá, los Gastrea desaparecerán y la humanidad recuperará el control del mundo. En el momento en que Haruto habló de lo que estaba en juego, el corazón de Seitenshi tembló. Sonaba completamente loco. Pero viniendo del hombre que tenía delante, de alguna manera parecía inquietantemente real. Y la apuesta estaba bien equilibrada. No parecía una broma. No tengo derecho a apostar el destino de la humanidad, dijo solemnemente. Haruto negó con la cabeza. Está bien. De todas formas, el resultado del juego no lo decidirás tú, sino otros. Y además, Su Alteza, no tienes derecho a negarte. Y quienes decidan, no cuentan como humanos. Sus palabras hicieron que Seitenshi quedara completamente en silencio. Como no podía negarse, decidió escuchar primero y luego buscar formas de contrarrestar esto. El hombre que tenía delante había burlado sin esfuerzo la seguridad del palacio y apareció de la nada. Si se oponía imprudentemente, podría provocar algo incontrolable. Mientras pensaba esto, las siguientes palabras de Haruto destrozaron su compostura por completo. Si he llegado en el momento justo, alguien ya debería haber burlado tu seguridad y obtenido el legado de las 7 estrellas. Y este juego, girará en torno a esa misma reliquia que ya ha sido robada.
La condición para la victoria es recuperar la reliquia o resolver con éxito la crisis una vez desatada. Chapter 399. Chapter 390. Pasive Aggressive Teatime. La reliquia de las 7 estrellas. Un artefacto misterioso conocido solo por unos pocos selectos en este mundo. Tenía un solo propósito. Para convocar a un Gastrea de etapa 5. Solo había 12 Gastrea de etapa 5 en todo el mundo. Se les conocía como los 12 palacios del zodíaco. Lleva el nombre de las 12 constelaciones. Un Gastrea de etapa 1 poseía una fuerza y una velocidad muy superiores a los límites biológicos normales. Podía ser derrotado por un escuadrón militar oficial o por una pareja de iniciador y promotor de rango relativamente bajo. Un Gastrea de etapa 2 generalmente tenía genes de un solo tipo mixtos o altamente evolucionados, con capacidades regenerativas que los hacían casi imposibles de matar en circunstancias normales, además de habilidades evolutivas únicas. Se necesitaban escuadrones especialmente armados y equipados con armas Varan y equipos iniciadores promotores competentes para someterlos. Gastrea de la tercera etapa, como la que Aruto mató antes de entrar al estanque rojo. Podría romper la barrera del sonido con facilidad. Incluso con armas de Varanium, las unidades militares comunes serían masacradas. Solo parejas de iniciadores promotores de alto rango, o un batallón completo de policía, podrían derrotarlos. La cuarta etapa fue casi imparable. Estos monstruos podrían amenazar a los propios monolitos. Eran calamidades encarnadas. Y la quinta etapa. Los 12 palacios del zodíaco. Su mera aparición significaba destrucción total. Solo el armamento orbital o el iniciador número 1 del mundo, un ser legendario, podría enfrentarlos. Si lo que Aruto había dicho antes era solo una especulación, entonces ahora, con la reliquia de las 7 estrellas y la amenaza de la etapa 5 fue una crisis muy real e inmediata. Seitenshi casi perdió la compostura al instante. Pero Aruto, tan tranquilo como siempre, continuó describiendo las condiciones de victoria o derrota del juego. Condición de victoria 1. Recuperar la reliquia de las 7 estrellas. Condición de victoria 2. Si se libera la reliquia, resuelve el incidente. No puedes usar a la fuerza a los niños malditos para resolver el incidente. No puedes coaccionarlos ni manipularlos para que se unan al campo de batalla. Aunque, siendo realistas, de todos modos no podrías hacerlo. Si no pueden resolver el incidente ustedes mismos, pueden solicitar ayuda a los niños malditos. Pero si lo hace, la resolución ya no se considerará una victoria. En su lugar, pasaremos a la siguiente condición. Es decir, la votación de la nueva ley Gastrea. Si el resultado supera el 50% de aprobación, la ley se implementa y el resultado se considera una victoria. Condiciones de fallo. No logras recuperar la reliquia, los niños malditos son desplegados y la ley no se cumple. Las 3 a la vez. Durante este juego, Seitenshi tiene prohibido revelar nada sobre el contenido del juego a nadie. Hacerlo resultará en un fracaso inmediato. Esas son todas las reglas. Puedes solicitar ayuda de otras regiones, pero no las rompas. Su Majestad debería estar recibiendo noticias del robo de la reliquia ahora mismo, así que el juego comienza oficialmente. Justo cuando la voz de Aruto se desvaneció, el teléfono de Seitenshi vibró en el escritorio. Ella lo recogió. Un solo vistazo al mensaje y su rostro se puso pálido como la muerte. La reliquia de las 7 estrellas había sido robada. Al ver esto, Aruto aplaudió. Bueno, entonces el juego ha comenzado. Esperaré los resultados. Por favor, no viole las reglas, Su Majestad. Con eso, la figura de Aruto se retorció y desapareció en el vacío. Quería detenerlo, hacerle más preguntas, pero solo pudo tragarse las palabras. Se desplomó en la silla, sumida en un completo caos. No mucho tiempo después, alguien llamó a la puerta. Seitenshi permaneció en silencio. Pero la persona entró de todos modos, sin esperar permiso. Tendo Kikunojo. Su Majestad, la reliquia de las 7 estrellas ha sido robada. Por favor, movilice a las fuerzas de seguridad civil para recuperarla lo antes posible. Si no es necesario, no revele información sobre la reliquia para evitar el pánico público. Pero inicie de inmediato los preparativos militares discretos en caso de que no pueda recuperarse. Incluso con un desastre inminente, Tendo Kikunojo mantuvo la compostura y manejó todo con precisión metódica.
Aunque Haruto lo había llamado un completo cabrón, no había manera de negarlo. Tendo Kikunojo poseía un alto nivel de conciencia y una perspicacia política excepcional. Su personalidad puede haber sido repugnante, pero para el área de Tokio y la familia Tendo, realmente era un líder excelente. Aunque el estatus del Seitenshi era más simbólico que autoritario, Tendo Kikunojo nunca sobrepasó sus límites. De hecho, siempre la había apoyado lealmente. Un auténtico señor de la guerra conspirador. En circunstancias normales, incluso si la reliquia hubiera desaparecido, mientras Kikunojo estuviera presente, Seitenshi podría mantener la calma. Pero esta vez no. Ella quería contarle lo que había sucedido. La intrusión de Haruto, el juego, lo que estaba en juego. Pero las últimas palabras de Haruto resonaron en su mente. No rompas las reglas. Había entrado sin ser visto y desapareció sin dejar rastro. Probablemente tenía formas de monitorear cada uno de sus movimientos. Si ella rompiera las reglas, realmente podría ser el final. Seitenshi no tuvo más opción que obligarse a mantener la calma y comenzar a convocar a todos los equipos de iniciadores y promotores de mayor rango del área de Tokio. Tendo Kikunojo notó que algo no andaba bien. Pero lo atribuyó al pánico que sintió por el robo de la reliquia. Después de todo, podría provocar una calamidad de quinta etapa. Era capaz, pero aún joven. Era natural que algo así la impactara. En cuanto a Haruto tras salir, regresó directamente a la oficina. Allí, Tendo Kisara estaba tumbada sobre el escritorio, visiblemente aburrida. Cuando vio a Haruto emerger del espacio Kamui, pareció sorprendida. Señorita Kisara, ¿por qué no está en la escuela? Hoy no es día festivo, ¿verdad? Haruto preguntó casualmente. Aunque faltaba a la escuela a menudo, todavía le molestaba ver a alguien más faltar también. Después de 2 vidas de sufrimiento escolar, ya no tenía intención de seguir jugando. Tendo Kisara negó con la cabeza. De todas formas, el mundo se acaba. ¿Qué sentido tiene ir a la escuela? Además, hay gente molesta allí. Justo cuando terminó su frase se escuchó un golpe en la puerta de la oficina. Kisara fue a abrirlo. Ella asumió que era Rentaro regresando. Pero, para su consternación, en la puerta se encontraba la última persona que quería ver. Una joven con un aura refinada, Ryohou-sama, sonrió suavemente en la puerta, con los ojos medio cerrados. En su mano había un abanico plegable negro único, aparentemente hecho de un metal especial. Buen día, señorita Tendo. Se tomó el día libre en la escuela y estaba preocupada, así que vine a verla. Kisara le devolvió una sonrisa. Pero la suya era una sonrisa fría. Decir algo tan falso me da asco. ¿Puedes volver arrastrándote al lugar de donde viniste? Haruto miró hacia allí. Sí, una chica de ojos bizcos. Definitivamente no es el tipo de persona que se debe tomar al pie de la letra. Ella y Tendo Kisara, la clásica belleza fría con un lado oscuro oculto, este fue un choque de espadas perfecto. Detrás de Haruto, Fuse Midori, todavía confundida por su regreso, se había escondido detrás de él. Por supuesto, si hubiera un peligro real, Midori intervendría sin dudarlo. Pero tratar con desconocidos, ese no era su fuerte. Vaya, qué palabras tan hirientes. En realidad, solo estaba preocupado por la señorita Tendo. La muchacha seguía sonriendo, pero su tono tenía un ligero matiz asesino. Desplegó lentamente su abanico metálico, produciendo un nítido clic-clic. Kisara también se movió, con la mano apoyada en la empuñadura de su espada. La tensión entre ellos era casi insoportable. Solo un detonante más para una pelea en toda regla. Pero en ese momento, una voz resonó desde la escalera exterior. Señorita Midori. Era Rentaro, finalmente de regreso. Al oír su voz la niña, Midori, instantáneamente retrajo su aura y cerró su abanico con un chasquido. Ah, Rentaro, has vuelto. Solo vine a ver cómo estaba la señorita Kisara, pero parece que me malinterpretó Sniff Sniff. Pasivo-agresivo. JPEG. Normalmente, Kisara ya habría sacado su espada. Rentaro lo separaría y luego pasaría el día furioso. Pero esta vez, Kisara simplemente guardó su espada y caminó hacia Haruto. Este resultado sorprendió a Midori. Solo entonces se dio cuenta y había otras personas dentro de la oficina. Lo cual era raro. Después de todo, la compañía de seguridad civil de Tendo era pobre y desconocida.
Ni siquiera podían permitirse contratar personal. El único personal debería haber sido Rentaro únicamente. Chapter 400. Chapter 391. Giving up on Rentaro Satomi. Haruto extendió la mano y pellizcó la mejilla de Tendo Kisara. Esta noble dama de corazón puro pero secretamente oscura en realidad se dejó enojar tanto. Realmente inesperado. Pero que Kisara se comportara así, era inesperadamente adorable. Aunque aún conservaba una expresión fría, la ira en su corazón se desvaneció repentinamente. Mirando al chico frente a ella y su estado de ánimo cambió sutilmente. Las cosas que antes la hacían sentir frustrada o conflictiva ya no la conmovían como antes. En ese momento entraron Rentaro y otra chica. La chica llamada Miori estaba un poco sorprendida por la interacción entre Haruto y Kisara. Estos dos habían sido rivales de toda la vida. Como dice el dicho, la mayor comprensión a menudo no proviene de los amigos, sino de los enemigos. Y la Tendo Kisara que ella conocía jamás permitiría que un chico cualquiera le pellizcara la mejilla de esa manera. Increíble. Pero después de un breve momento, Miori sonrió con picardía. ¿Será este el nuevo novio de Kisara-san? Con razón te marchaste de repente, tenías una cita. Kisara ni siquiera se molestó en mirarla. Haruto simplemente miró a Rentaro y se rió suavemente. TSK. Qué protagonista más desafortunado, pero hombre, realmente tiene un aura romántica muy fuerte. Shiba Miori. Heredera del mayor fabricante de armas del mundo. Una auténtica noble de sangre azul. Y en la era actual, controlar armas no era solo cuestión de riqueza, sino de poder. Sin embargo, ella estaba enamorada de Satomi Rentaro. Ella había intentado varias veces arrebatárselo a Kisara. Pero Rentaro, y aunque era el protagonista, su fuerza no estaba a la altura de sus ideales. En este mundo sombrío y para decirlo sin rodeos, tenía un complejo de salvador, pero no tenía el poder de salvar a nadie. Solo podía observar, o peor aún, contribuir a desenlaces trágicos. Cualquiera que haya seguido a Satomi Rentaro se enfrentará a un final amargo. Al verse ignorada por ambos y Miori probó la derrota a manos de Kisara por primera vez. Ella se quedó momentáneamente perdida. Rentaro, ¿cuál es la actualización sobre el incidente? Haruto preguntó en ese momento. Rentaro salió de su estupor. Había regresado para informar sobre su descubrimiento. Así que, como quien suelta un jarro de agua fría, empezó a contarlo todo. En el lugar de la tarea encontró algunas pistas. Mientras los seguía, se encontró con un hombre extraño con smoking y máscara. El hombre se hacía llamar Iruko Kagetane, un promotor. Había matado a 2 civiles. Cuando Satomi y las fuerzas del orden del distrito de Tokio llegaron, se produjo un enfrentamiento. Iruko Kagetane masacró a muchos oficiales y luego luchó con Satomi antes de huir. Perdieron su rastro. Rentaro no mencionó que Iruko Kagetane formaba parte del plan de creación de la nueva humanidad. De hecho, el propio Satomi también formaba parte de ese plan. Su ojo izquierdo, su brazo derecho y su pierna derecha eran miembros cibernéticos, no de carne. Así que, en realidad, Rentaro Satomi era muy poderoso. Solo que rara vez lo demostraba, prefiriendo ocultar sus verdaderas capacidades. Tenía algunas convicciones extrañas y obstinadas. Dios sabe cuántas personas habían muerto delante de él por culpa de ellos. Después de escuchar el informe, Haruto asintió. Si las cosas fueran así y entonces pronto como era de esperar los teléfonos de Rentaro y Kisara vibraron. Fue una citación de Seitenshi. Desde que Rentaro se enfrentó a Iruko Kagetane, el hombre que robó la reliquia de las 7 estrellas, a pesar de que el rango de Rentaro era bajo y aún no tenía un iniciador, aún así fue convocado. Kisara, como jefe de la compañía, fue convocado junto a él. Su expresión se volvió extraña. Miró a Haruto instintivamente. Después de todo, ser invocada repentinamente por el Santo solo podía significar algo relacionado con él. No era como si el mundo se estuviera acabando o algo así. De lo contrario, la Santa no haría una petición personal. Simplemente desconocía qué estaba pasando exactamente. La reunión sería mañana por la mañana. Seitenshi también necesitaba tiempo para investigar y localizar a Iruko. Al fin y al cabo, movilizar a la seguridad civil era inútil sin un objetivo. Eran luchadores, no investigadores.
En ese momento, Kisara realmente quería tomar a Haruto a un lado y preguntarle sobre la situación. Pero con Rentaro y Miori todavía presentes, no podía decir nada. En cambio, su estómago habló por ella. Grrr. Miori estaba a punto de aprovechar el momento para burlarse de su rival, pero Haruto habló primero. Ve a llamar a Ai, la chica ciega, y a Yuzuki, la hermana anónima de la chica ciega. Hoy tengo pereza, así que vamos a comer estofado. Kisara vitoreó e inmediatamente fue hacia atrás a buscar a las hermanas. Aquellas dos muchachas, que habían soportado tantas penurias en el exterior, de repente se encontraban bajo resguardo. Y lo primero que se notó fue el cansancio. Habían estado durmiendo casi todo el día. Miori tiró de la manga de Rentaro y susurró. ¿Quién es él? Rentaro le dio a Haruto una mirada complicada antes de explicar las circunstancias de su encuentro. Después de escuchar la historia, Miori parecía muy escéptico. Honestamente sonaba como un cuento de hadas. El clásico tipo el héroe salva a la chica, con un chico superpoderoso y soñador que desciende del cielo. Guapo, rico, gentil e increíblemente fuerte. Ese tipo de personaje simplemente no parecía real. Pero Haruto, en ese momento, ya había ido a la cocina y había sacado el juego de ollas calientes. Incluso en Japón, la olla caliente era una tradición. El tipo más común era el sukiyaki. Aunque Haruto personalmente sintió que una olla de cobre funcionaba mejor que las delgadas sartenes utilizadas en el sukiyaki, todavía se podía utilizar. Él preparó la olla. Para satisfacer el gusto de Kisara, preparó un caldo de champiñones no picante. Gracias a Dios que Haruto no era un adicto a las especias, de lo contrario no sobreviviría a una comida sin especias. Cuando Kisara salió con las hermanas, vieron a Haruto sacando 2 platos grandes de carne cortada en rodajas. Los ojos de Kisara se iluminaron. Incluso las 3 niñas, incluida Fuse Midori, estaban tragando saliva. Midori incluso miró a Haruto y le preguntó si realmente estaba bien que comiera. Nunca había comido algo tan rico. Después de todo, para la opinión general, dar comida deliciosa a los niños malditos era un desperdicio. Pero cuando Haruto le aseguró que estaba bien, a Midori se le saltaron algunas lágrimas. Miori también se sorprendió. Entonces, ¿realmente es rico y guapo? Y a juzgar por cómo trató a los niños malditos, ¿realmente es amable? Aparte de su fuerza, esa increíble historia de repente se volvió mucho más creíble. Como una dama noble, Miori tenía buenos ojos. Esos rollitos de carne que sacó Haruto, con un marmoleado perfecto, eran de calidad de lujo. Ella misma hacía tiempo que no comía carne tan buena. Debido a que Gastrea destruyó gran parte de la productividad humana, las áreas de cría de ganado se volvieron escasas. La carne ya escaseaba. Olvídate de la calidad. ¿Puedo quedarme a cenar? Miori preguntó cortésmente. Mientras no tuviera que tratar con Kisara, tenía elegancia y modales. Haruto se encogió de hombros. Me estoy quedando en la oficina de Kisara-san, así que tendrás que preguntarle. Al escuchar eso, Miori sonrió instantáneamente. Kisara y yo somos viejas amigas. Claro que dirá que sí, ¿no? Ella miró hacia Kisara. La boca de Kisara se torció. Viejos amigos, mi culo. Ella casi había golpeado a esta chica más de una vez. Pero por decoro, no podía decir que no. Y así, todos se sentaron alrededor de la mesa de la olla caliente. Kisara originalmente quería sentarse al lado de Haruto. Pero Miori se aferró a su brazo y se sentó a su lado. Mientras tanto, los lugares junto a Haruto fueron ocupados por las 2 niñas, Midori y Ai. ¿Qué estás haciendo? Susurró Kisara furiosa a Miori mientras observaba a Haruto servir la carne a las chicas. Y Miori, también susurrando, dijo. No me digas que ese tipo es de verdad tu novio. ¿Por fin te diste por vencida con Rentaro? Kisara frunció el ceño y negó con la cabeza. No me doy por vencido del todo. Al escuchar eso, Miori pensó. Ah, eso suena más como Kisara. Pero luego Kisara añadió. Rentaro y yo nunca fuimos compatibles desde el principio, así que no hay que hablar de rendirse. Nunca hubo nada a lo que renunciar desde el principio. Miori se quedó atónito. Eso es realmente algo que Kisara diría. Pero era la verdad. Kisara era una vengadora pura.
Su voluntad de vivir estaba completamente sostenida por su deseo de venganza contra la familia Tendo. Y Satomi Rentaroi no era alguien que perteneciera a la oscuridad. Simplemente no eran personas del mismo mundo.